Mariúpol, antes uno de los mayores asentamientos del sur de Ucrania, abarcaba 94 millas cuadradas y tenía más de 400.000 habitantes. Antes de la invasión rusa, Mariúpol era un centro clave de comercio y manufactura para empresas ucranianas, mientras también albergaba un pintoresco balneario para los vacacionistas. Sin embargo, en el 2022, el desastre golpearía lo que alguna vez fue una ciudad vibrante llena de cultura e historia. Ahora yace en ruinas. Entonces, ¿cómo sucedió exactamente esto? Mariúpol fue uno de los primeros lugares atacados por las fuerzas rusas cuando comenzó la invasión el 4 de febrero de 2022. La antes apacible ciudad costera se volvió de pronto escenario de un brutal asedio hasta el 20 de mayo. A lo largo de esta batalla, miles de personas perderían la vida y muchos de los edificios de Mariúpol, que mostraban cientos de años de arquitectura histórica, serían completamente destruidos. El asedio de Mariúpol pasaría a la historia como uno de los esfuerzos defensivos más feroces de Ucrania durante toda la guerra ruso-ucraniana, la cual, por supuesto, aún se está librando al momento de este video. Entonces, ¿cómo se desarrolló este conflicto? ¿Qué sucedió cuando miles de tropas rusas rodearon una de las ciudades industriales más importantes de Ucrania? ¿Y qué fue de Mariúpol después de que terminó el asedio? En el video de hoy, vamos a profundizar en los eventos clave del asedio de Mariúpol para responder todas estas preguntas. Y mucho más. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Aunque Mariúpol no está entre las ciudades más grandes de Ucrania, el acceso del asentamiento a una gran variedad de industrias y su posición en la costa lo convirtieron en un objetivo atractivo para las fuerzas de Vladimir Putin. Cuando invadieron Ucrania por primera vez en febrero de 2022, la ciudad era, en ese momento, hogar de Azovstal Hierro y Acero, una de las empresas siderúrgicas más grandes del país. Si Rusia lograba capturar Mariúpol con éxito, podría reforzar su propio conjunto de recursos y obstaculizar gravemente a la Mariúpol de Ucrania. Gracias a sus puertos comerciales al sur, fue fundamental para el éxito de la economía de Ucrania, y una toma rusa sería desastrosa. También se habría abierto una ruta terrestre sin obstáculos a Crimea, y las fuerzas rusas habrían podido tomar el control total del tráfico marítimo en el Mar Negro, a lo largo de la costa sur del país. En realidad, el sitio de 22 no fue la primera vez que Rusia estuvo involucrada con Mariúpol. Milicias separatistas de la República Popular de Donetsk, una región anexada de Ucrania respaldada por Rusia, tomaron el control de la ciudad tras una serie de protestas prorrusas. En 14. Solo un mes después, las fuerzas ucranianas lograron recuperar Mariúpol, mientras que las tropas de la República Popular de Donetsk se trasladaron al pueblo vecino de Novoazovsk. Aún así, la lucha estaba lejos de terminar, y la República volvió a intervenir a finales del 14, intentando otra toma violenta. Pero Ucrania logró defender el asentamiento. Tras estas batallas, la República Popular de Donetsk bombardeó edificios en Mariúpol con cohetes, provocando que los ucranianos lanzaran un ataque sorpresa contra Shirokini, en manos de los separatistas. 4 meses después de que comenzara esta ofensiva, la República se retiró del pueblo y, durante algunos años, Mariúpol estuvo libre de conflictos. Las tensiones entre Donetsk y Ucrania alrededor de Mariúpol terminaron con el Acuerdo de Minsk II, pero la Guardia Costera del Servicio Federal de Seguridad de Rusia volvió a agitar las aguas. En el 18. En noviembre, las aguas justo al sur de la ciudad fueron escenario del incidente del estrecho de Kerch, donde la Guardia Costera rusa disparó y capturó 3 buques de la Marina ucraniana. Los ucranianos se dirigían al puerto de Mariúpol cuando ocurrió el ataque, lo que llevó a Ucrania a declarar la ley marcial brevemente. Aunque no estalló un conflicto a gran escala, las tensiones aumentaron considerablemente desde principios de 2022. Antes de la invasión y el asedio,
Mariúpol era defendida por las fuerzas terrestres ucranianas, la Guardia Nacional, la Fuerza de Defensa Territorial y la Infantería Naval de Ucrania. Las tensiones históricas presentadas por la posición estratégica de la ciudad y la cercanía del asentamiento a la frontera rusa significaban que Ucrania había defendido su posición. Bien, estaban tan bien equipados para un ataque a la ciudad como era posible cuando los rusos finalmente llegaron en febrero de 2022. El día en que Rusia comenzó su invasión a Ucrania, vi el bombardeo de artillería en las afueras de Mariúpol, siendo una posición tan estratégica para cualquiera de los dos bandos. En medio de la guerra que siguió, Rusia atacó la ciudad desde el principio. Afortunadamente, nadie murió en estos primeros bombardeos, pero se informó que 6 personas resultaron heridas por las explosiones cuando las fuerzas rusas llegaron a los límites de la ciudad. Al día siguiente, llegaron desde territorios al este controlados por la República Popular de Donetsk. Cuando las tropas terrestres avanzaron, se encontraron con una resistencia inicial de los defensores apostados en el pueblo vecino de Pavlopil. Según fuentes ucranianas, más de 20 tanques rusos fueron destruidos en este primer intercambio de fuego. Las tropas de Pavlopil les dieron a los ucranianos en Mariúpol un poco de tiempo para prepararse para el asedio que se avecinaba, mientras las fuerzas terrestres avanzaban hacia Mariúpol desde el este. La flota rusa del Mar Negro se acercaba a los puertos desde el sur. Barcos rusos bombardearon tierras al oeste de Mariúpol, mientras infantes de marina asaltaban playas para acercarse a la ciudad desde el lado opuesto. Durante los siguientes días, los rusos continuaron bombardeando la ciudad con fuego de artillería, lo que provocó la muerte de varios civiles. Mientras tanto, los ucranianos en Mariúpol intentaron repeler a los invasores en las fronteras del asentamiento. Para el 8 de febrero de 2022, las fuerzas rusas habían rodeado completamente Mariúpol, y el sitio se había puesto oficialmente en marcha. En la noche del día 8, los rusos lograron cortar la mayor parte del internet de Mariúpol, así como la electricidad y el gas, dejando a la ciudad en la oscuridad y prácticamente ciega ante cualquier noticia del mundo exterior. El pánico comenzó a extenderse entre los miles de ciudadanos atrapados dentro de los límites de la ciudad cercada, mientras el ejército ucraniano defendía ferozmente su posición y los civiles intentaban huir. Un informe que surgió en esta etapa de la batalla sugería que un francotirador ucraniano había abatido al general de división ruso, Andrei Zhukovetsky, de las fuerzas aerotransportadas. Aunque Zhukovetsky sería asesinado el 8 de febrero, es más probable que esto haya ocurrido cerca de Kiev o Hostomel, ya que su 41ª Armada Combinada intentaba avanzar más profundamente en el país. Para el 2 de marzo ya no había posibilidad de escapar de la ciudad de Mariúpol. Aquellos que quedaron atrapados dentro fueron bloqueados activamente para salir por las fuerzas rusas en las afueras, y un corte de agua reportado comenzó a generar preocupación. El bombardeo ruso reiniciaría mientras la artillería caía sobre los vecindarios de Mariúpol. Cientos de civiles perderían la vida para el 4 de marzo. El alcalde de Mariúpol, Vadim Boychenko, anunció que su ciudad se estaba quedando peligrosamente sin agua y suministros médicos tras el bombardeo de hospitales ucranianos, y pidió desesperadamente la evacuación de sus ciudadanos, junto con apoyo militar adicional. El 5 de marzo se propuso un alto al fuego temporal mediado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, para ayudar a que 200.000 civiles de Mariúpol escaparan del caos. Se anunció una pausa en los combates que se llevaría a cabo entre la 1 y las 4 de la tarde, para permitir que los refugiados pudieran salir, y se estableció un corredor humanitario hacia la ciudad ucraniana de Zaporilla, a la 1 de la tarde. Civiles angustiados y en pánico se dirigieron a la entrada del corredor, pero se vieron obligados a regresar cuando el fuego de artillería ruso comenzó a llover de nuevo.
más. Según los informes, de los 200.000 refugiados que se esperaba, solo 17 lograron salir de Mariúpol ese día. Al día siguiente, un segundo intento de evacuación tuvo los mismos resultados desastrosos, y la Cruz Roja comenzó a informar sobre la gravedad de la situación para los refugiados atrapados en Mariúpol. Más de 700.000 civiles se habían quedado sin calefacción en el gélido invierno ucraniano, y muchas personas comenzaban a quedarse sin agua. Para finales de marzo, la cantidad de ucranianos muertos por los bombardeos hizo que los trabajadores de la ciudad cavaran fosas comunes para los caídos. Aquellos que habían evitado los bombardeos ahora recurrían a derretir la gruesa nieve fuera de sus casas en un intento por obtener agua. Mientras el intenso fuego continuaba en las afueras de la ciudad, los soldados ucranianos luchaban con todo lo que tenían, mientras los rusos apretaban su control sobre Mariúpol. Pero el asedio apenas comenzaba. A mediados de marzo, las fuerzas rusas avanzaron y reforzaron su control sobre Mariúpol, y aplicando una enorme presión sobre los ucranianos atrapados. Esta aplicación de presión fue clave para el éxito de su asedio. Su objetivo era privar lentamente a los ucranianos de recursos vitales, cortando la calefacción y el acceso al agua en el resto de la ciudad. Con acceso limitado a electricidad en las frías costas ucranianas, habría más combatientes ineficientes. Aunque Rusia avanzó, los ucranianos continuaron luchando con todo. Utilizando fuego de artillería, lograron destruir varios tanques y vehículos blindados rusos mientras avanzaban hacia el centro de Mariúpol, y se organizó la evacuación de civiles, principalmente ciudadanos extranjeros griegos y turcos. Con la ayuda de trabajadores humanitarios, esta ayuda humanitaria fue vital para salvar la vida del mayor número posible de ciudadanos de Mariúpol. Para el 14 de marzo, se informó que se habían llevado a la ciudad más de 450 toneladas de paquetes de ayuda, y más de 160 vehículos llenos de civiles que escapaban pudieron salir de las afueras. Al día siguiente, se logró un éxito relativamente grande para la gente de Mariúpol. 20.000 civiles salieron de la ciudad en 4.000 vehículos hacia lugares más seguros fuera de sus límites. A medida que los rusos avanzaban, los ucranianos que defendían las afueras de la ciudad lograron acabar con la vida de varios objetivos rusos de alto perfil. El capitán Alexei Glushak de la GRU rusa fue asesinado poco después del avance ruso, mientras que el mayor general Oleg Mityayev, quien había estado al mando de la 50ª División de Fusileros Motorizados, fue abatido cuando sus hombres llegaron a las afueras. Los invasores respondieron con dureza, utilizando ataques aéreos para atacar los edificios de Mariúpol, específicamente aquellos utilizados como refugio por civiles desplazados. Un ataque el 16 de marzo al Teatro Dramático Regional de Donetsk mató a cientos de refugiados que se refugiaban y soldados que se unían. Los rusos de la República Popular de Donetsk tomaron el aeropuerto de Mariúpol 2 días después. Más tarde, para el 20 de marzo, Rusia presentó una solicitud oficial para que los ucranianos se rindieran, y esperaban una respuesta para las 2 de la mañana del día siguiente. Pero su oferta fue rechazada rápidamente. La lucha siguió sin pausa, y los ucranianos recibieron apoyo aéreo en la Operación Corredor Aéreo. Esta operación trajo helicópteros Mil-Mi-Voch a la planta siderúrgica Azovstal, donde muchos soldados se reunieron para defender la ciudad. Estos helicópteros trajeron misiles Stinger y Javelin, así como un sistema de Internet de reemplazo para el ejército dentro de la ciudad. La operación permitió que casi 90 soldados ucranianos heridos escaparan de la ciudad. Pero los helicópteros iniciales fueron derribados por fuerzas rusas. Según los informes, el 90% de los helicópteros que fueron enviados para proporcionar suministros y evacuar a los heridos de Mariúpol
fueron destruidos tanto por fuego de tanques como de artillería. Fuego. Aún así, los intentos de evacuación continuaron a pesar del riesgo creciente. Las fuerzas terrestres rusas lograron irrumpir en la ciudad el 4 de marzo, justo después de que el alcalde Boychenko fuera evacuado por órdenes de los servicios especiales. Los rusos comenzaron capturando terreno alrededor de la iglesia ortodoxa de la Intercesión de la Madre de Dios, donde los soldados se apostaban antes de continuar la ofensiva una vez dentro de la ciudad. Las fuerzas rusas difundieron rumores falsos entre civiles en Mariupol, diciendo que Odessa, una ciudad portuaria ucraniana, había sido capturada para desmoralizar a la población. Cuando el ejército ruso llegó al centro de Mariupol, la situación era muy grave para los soldados ucranianos que defendían su país. Boychenko, informando desde las afueras de la ciudad, pidió una evacuación total, y para el 8 de marzo ya había confirmado que Mariupol estaba en manos de los ocupantes. Declaró que unas 5,000 personas murieron durante el asedio. Afirmó que entre 20 y 30,000 residentes de Mariupol fueron reunidos y enviados a campos en territorio ruso. Cuando los rusos se establecieron en el centro, rápidamente tomaron varios edificios importantes. Iniciaron con el edificio administrativo del gobierno en el distrito Kalmiuski, antes de tomar los principales cuarteles militares de la ciudad. En los primeros días de abril, también lograron tomar el edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania en el centro de Mariupol, y los combates en el centro inmediato comenzaron a cesar. Los rusos dividieron a los ucranianos en 3 bolsas separadas, una hacia el norte, en la planta siderúrgica Ilich de Mariupol, otra al sur, cerca de los puertos, y otra más atrapada en la planta siderúrgica Azovstal al sureste. El grupo de Ilich trató de ocultarse de los rusos al avanzar por la ciudad, pero los descubrieron. Al recibir fuego intenso, intentaron huir a otro lugar. El caos los dispersó, pero algunos se reunieron con quienes luchaban en Azovstal. Azovstal había sido rodeada por tropas rusas no mucho antes, y la planta Ilich fue tomada para el 13 de abril. Más tarde ese día, Rusia logró capturar con éxito los puertos comerciales de Mariupol, y un número relativamente pequeño de combatientes ucranianos quedó en la ciudad, junto con civiles que no pudieron salir cuando se realizaron los intentos de evacuación. Para cuando los rusos entraron al centro de la ciudad, los soldados ucranianos estaban exhaustos y hambrientos. Toda la ciudad carecía de los recursos necesarios para sobrevivir, incluso en las condiciones más básicas, y mucho menos en tiempos de guerra. Pronto, comenzaron a surgir informes sobre el maltrato a civiles por parte de las fuerzas rusas cuando entraron a la ciudad. Hospitales, zonas residenciales y lugares de refugio fueron bombardeados por la artillería rusa, matando a cientos de civiles inocentes. Mientras tanto, se acusó a las fuerzas rusas en tierra de saquear casas, atacar a civiles y bloquear el acceso a la ayuda humanitaria. Otra acusación no confirmada informó que las fuerzas rusas habían estado utilizando armas químicas de origen desconocido para atacar a las fuerzas ucranianas durante el asedio, causando problemas respiratorios a quienes luchaban en la ciudad. Al 15 de abril, los mayores grupos de combatientes ucranianos que no se rindieron, murieron o evacuaron Mariupol, seguían atrincherados en la planta siderúrgica Azovstal. Este enorme complejo metalúrgico de la era soviética era una posición estratégicamente defensiva. Si ibas a quedar atrapado en algún lugar de la ciudad mientras defendías de los invasores, este era uno de los mejores lugares para estar. Sus talleres eran resistentes a los ataques aéreos, y el diseño complejo de la planta ofrecía muchos lugares para esconderse si los rusos lograban irrumpir en su centro. Mientras los ucranianos atrapados dentro pedían refuerzos, los rusos comenzaban a iniciar su avance.
Antes de llegar a las puertas de la planta de acero Azovstal, los rusos rodearon Mariúpol, barriendo los últimos focos de resistencia que quedaban en la ciudad. Aseguraron la base de la Guardia Nacional y varios puertos estratégicos en la franja costera de la ciudad. A medida que se acercaban más a la planta, los ucranianos hicieron un último intento de evacuación. Unos 500 soldados que seguían combatiendo en los puertos fueron llevados a la planta de acero, mientras que los de Azovstal daban fuego de cobertura. Ahora, Rusia había despejado casi toda la ciudad y afirmaba que las únicas fuerzas militares ucranianas que quedaban dentro de la ciudad eran las que estaban atrincheradas en Azovstal. Estos últimos cientos de soldados rechazaron otra oferta rusa de rendirse, y en medio de amenazas de muerte y destrucción, continuaron luchando. Tras rodear la planta de Azovstal, los rusos recibieron de Vladimir Putin la orden de no asaltarla. En cambio, se les ordenó esperar a los ucranianos que estaban atrapados dentro, obligándolos a quedarse sin suministros. Antes de que comenzara el asedio, cientos de civiles también habían entrado en la planta y ahora estaban atrapados junto con los soldados restantes. Funcionarios ucranianos interpretaron esto como una admisión rusa de que no podían tomar la planta por la fuerza, mientras que expertos internacionales que observaban el conflicto comentaron que un intento de invadir la planta sería desastroso para ambos bandos. Los rusos se acercaron, en ocasiones a 20 metros de la planta para bloquearla, pero hubo pocos enfrentamientos. Cuando ocurrieron, fueron escasos. Los ataques aéreos regresaron el 3 de abril, con las fuerzas rusas usando todo su poder contra sus adversarios. Aunque las condiciones eran caóticas, los soldados continuaron. Incluso recibieron un paquete de suministros entregado por un helicóptero que se acercó a la planta esa noche bajo la oscuridad. Sin embargo, estos suministros renovados no durarían mucho a los soldados ucranianos, y en solo unos días volvieron a quedarse sin comida ni agua. Además de esto, su situación empeoró cuando los ataques aéreos rusos se intensificaron a un nivel de fuerza nunca antes visto, con bombarderos tácticos supersónicos desatando el infierno desde arriba. Los ucranianos dentro de la planta intentaron defenderse desesperadamente, mientras los rusos lanzaban un poder de fuego inimaginable y el tiempo se agotaba. A finales de abril, el Parlamento de Ucrania, la Verkhovna Rada, declaró que las condiciones para los civiles atrapados en la ciudad habían alcanzado, cito, niveles medievales, por el colapso de los sistemas de salud y la falta de agua potable. Estas personas corrían alto riesgo de enfermar. El ayuntamiento de Mariúpol pronto advirtió sobre epidemias mortales que podrían surgir de Mariúpol si sus ciudadanos no eran evacuados. Y pronto surgieron preocupaciones de que un posible brote de cólera había ocurrido debido a las condiciones de vida deterioradas dentro de la ciudad. Pronto se hicieron esfuerzos para evacuar a los civiles restantes de la planta de acero Azovstal, coordinados por las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Se estableció otro corredor humanitario para asegurar la salida segura de los ciudadanos desplazados de Mariúpol que intentaban abandonar su ciudad en ruinas. Los primeros evacuados salieron gradualmente del complejo de la planta el 13 de abril. Esto hizo poco para reducir el estimado de 1,000 personas que seguían en la planta, y pronto comenzaron las conversaciones para proceder con evacuaciones a mayor escala. Sin embargo, surgieron temores de que si se intentaba una evacuación a gran escala, el ejército ruso ignoraría cualquier alto el fuego acordado y continuaría lanzando ataques aéreos, mientras los civiles intentaban salir de la ciudad. El asedio entró en su último mes, y se estima que unos 100 civiles fueron evacuados de la acería, a través del corredor humanitario establecido por los trabajadores de ayuda. Para el 2 de mayo, parecía que, para sorpresa de los ucranianos, las fuerzas rusas comenzaban a retirarse. Para los rusos, parecía que tenían a sus oponentes justo donde querían, usando solo ataques aéreos.
Muchos tanques y soldados terrestres dejaron Mariúpol para unirse a la invasión en otras zonas de Ucrania, pero dejaron suficientes tropas para que escapar de Azovstal fuera imposible. Para el 3 de mayo, los rusos que quedaban comenzaron a asaltar la planta. El asedio terminó oficialmente y la última resistencia ucraniana apenas empezaba. No fue fácil para las fuerzas rusas asaltar la planta siderúrgica, incluso cuando muchos de los ucranianos dentro sufrían de fatiga, sed y hambre. Los defensores resistieron ferozmente mientras los rusos intentaban entrar en la planta, provocando combates especialmente sangrientos. Los soldados ucranianos se dirigieron a las redes de túneles debajo de Azovstal, pero sus atacantes fueron alertados sobre su paradero. El 5 de mayo, las fuerzas rusas comenzaron a asaltar estos túneles, lo que daría lugar a intensos y complicados combates, cuerpo a cuerpo. Se informa que un electricista ucraniano dio a los rusos información sobre los túneles, pero no se ha podido verificar la veracidad de estas afirmaciones. Ese día, fuerzas rusas detonaron bombas de vacío termobáricas cerca de la planta. Estos explosivos funcionan liberando una nube ardiente de gas, creando una explosión que reacciona con el oxígeno en la atmósfera. Los ucranianos en los túneles sufrieron graves quemaduras y explosiones por estos ataques, pero mantuvieron su posición hasta el final. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, envió mensajes a los últimos combatientes que quedaban en Mariúpol, autorizando la rendición. Bajo la intensidad de los bombardeos, el fuego de armas y la artillería, así como los ataques aéreos que continuaban golpeándolos, simplemente no les quedó otra opción. Mientras se ponían en marcha los planes para rendirse, trabajadores humanitarios intentaron rescatar a tantos civiles ucranianos como pudieron de la planta Azovstal. 500 refugiados fueron evacuados a un lugar seguro el 6 de mayo. El 7, el gobierno ucraniano anunció que ya evacuaron a todas las mujeres, niños y personas mayores de la planta. Pasaron días y los rusos seguían cercando la planta de acero. Más de 1000 soldados ucranianos seguían atrapados dentro, esperando nuevas instrucciones. Serhiy Volinsky, comandante de la 6ª Brigada Independiente de Infantería de Marina, es citado diciendo el 8 de mayo, y cito: «Pido que un poder superior encuentre la manera de lograr nuestro rescate. Parece que caí en un reality show infernal, donde soldados estadounidenses luchan por nuestras vidas, y todos ven este episodio interesante. Dolor, sufrimiento, hambre, miseria, lágrimas, miedos, muerte, todo es real». Los representantes militares rusos aceptaron la rendición de los que estaban atrapados en la planta siderúrgica de Azovstal el 9 de mayo. Hasta el día 12, Rusia persistió con su ofensiva, y los soldados ucranianos permanecieron atrapados dentro de la planta. El día 16, los defensores cedieron y eligieron a 9 representantes para salir de la planta. Enfrentando las armas rusas solo con una bandera blanca, la rendición se llevó a cabo oficialmente. Y pronto, los soldados heridos fueron llevados desde Azovstal a la ciudad de Novoazovsk, controlada por la República Popular de Donetsk, donde finalmente recibieron atención médica. Muchos de estos soldados serían pronto prisioneros de guerra, y Zelensky aseguró en un discurso que harían todo lo posible para traerlos de vuelta. Pero a pesar de todo esto, no todos los ucranianos en Azovstal aceptaron rendirse ahí. Y entonces, aunque varios cientos de soldados ucranianos heridos o rendidos fueron evacuados de la planta, cientos más decidieron quedarse. Esto provocó una respuesta de Vladimir Putin. Putin emitió un comunicado informando a los combatientes restantes que cualquiera que eligiera rendirse ahora sería tratado, cito, de acuerdo con los estándares internacionales. Cuando los rusos finalmente tomaron la ciudad, aún así,
los que estaban atrapados dentro eligieron no rendirse. Esto hizo que las fuerzas rusas reanudaran el bombardeo y los ataques aéreos en un último intento de que los combatientes se rindieran. Varios oficiales militares ucranianos de alto rango permanecieron dentro de la planta y finalmente optaron por rendirse el 20 de mayo, cuando los bombardeos y ataques aéreos se volvieron insoportables. El 20 de mayo, el Ministerio de Defensa ruso anunció que la planta de acero Azovstal, y con ella, la ciudad de Mariupol estaban ahora completamente bajo su control. Para cuando la ciudad se rindió, los rusos ya habían capturado a más de 2.000 prisioneros de guerra ucranianos solo de Azovstal. Cuando los rusos y la República Popular de Donetsk ocuparon Mariupol, empezaron a transformar esta ciudad, antes un próspero centro cultural y comercial, a lo que la agencia Associated Press describió como un intento, cito, de erradicar todo vestigio de Ucrania de Mariupol. Las fuerzas recorrieron la ciudad una vez más, derribando edificios dañados y desalojando a los civiles que aún quedaban y que seguían buscando refugio en su ciudad natal caída. La planta siderúrgica Azovstal fue demolida por las fuerzas de Donetsk, y Rusia reabrió los puertos capturados para finales del mes. Lo que quedó intacto de Mariupol empezó a volverse tan ruso como los vencedores podían hacerlo. Los presentadores de televisión y radio empezaron a hablar en ruso. Se restauraron los nombres de calles de la época soviética y las escuelas impartían clases con el plan de estudios ruso. Durante la inspección y limpieza rusa de Mariupol, hallaron focos de fuerte y pequeña resistencia ucraniana. Lo que quedaba del ejército ucraniano en la ciudad intentó un último esfuerzo desesperado por defenderse, pero el daño ya estaba hecho. Para el 2 de mayo, todos los soldados ucranianos restantes en Mariupol fueron capturados y tomados como prisioneros de guerra por el ejército ruso. Algunos de estos prisioneros serían alojados en la prisión de Olenivka, en el territorio de Donetsk, donde ocurrió una explosión que mató a 3 personas e hirió a 75 en julio de 2022. No está claro exactamente cómo se detonó esta explosión. Ambos, ucranianos y rusos, se culparon mutuamente. Tras el asedio de Mariupol, la situación de los civiles en la ciudad ha sido muy preocupante. El alcalde Boychenko confirmó el brote de cólera sospechoso surgido en abril, el 11 de junio, y la propagación de enfermedades solo ha empeorado por la presencia de tantos cadáveres que llenan las calles. Rusia impuso cuarentena tras capturar la ciudad para frenar el cólera, pero las preocupaciones de los funcionarios médicos aún señalan que la enfermedad podría comenzar a propagarse más allá de los límites de la ciudad si las condiciones no mejoran. Boychenko ha expresado sus preocupaciones desde que la ciudad fue tomada por los rusos, advirtiendo que decenas de miles de habitantes de Mariupol podrían estar en riesgo de cólera y disentería. También expresó su preocupación de que los funcionarios rusos no estaban haciendo lo suficiente para salvar las vidas de los civiles que aún viven en Mariupol después del fin del asedio. Fuentes rusas afirmaron que más de 4.000 soldados ucranianos habían muerto en Mariupol hasta el momento en que comenzaron los combates en la planta siderúrgica Azovstal. Los rusos también informaron que habían tomado poco menos de 4.000 prisioneros de guerra en total, y estas cifras también fueron corroboradas por funcionarios ucranianos. Aunque ha habido intercambios de prisioneros desde la caída de Mariupol, muchos siguen capturados en ambos bandos. Ucrania, por otro lado, informó que habían matado a 6.500 soldados rusos durante el transcurso del asedio. A lo largo de los 4 meses, hasta 8.000 soldados rusos habían sido desplegados en Mariupol, mientras que se estima que 14.000 ucranianos intentaron defender su posición. Mientras que las cifras de muertes de civiles durante el asedio de Mariupol varían según la fuente, los informes ucranianos afirman pérdidas de entre 2.000 y 87.000.
mientras que Human Rights Watch afirmó que al menos 8.000 civiles fueron víctimas. Tras la ocupación rusa, las fuerzas ucranianas han intentado recuperar el control de Mariupol. A fines de mayo, tras la caída de la ciudad, las fuerzas ucranianas lanzaron ataques con misiles en represalia contra posiciones rusas en las afueras de Mariupol. Fuentes ucranianas afirman que estos ataques con misiles mataron a más de 500 soldados rusos durante los 4 días en que se llevaron a cabo. Los misiles también impactaron el centro de salud de Yalta, así como la planta siderúrgica en la que sus propios hombres se habían refugiado anteriormente. Durante el transcurso del asedio, hasta el día 26, Mariupol sigue estando en manos de las fuerzas rusas. Y aunque se han hecho intentos por remodelar la ciudad tras su ocupación, gran parte de la destrucción causada por el asedio permanece. Muchos de los residentes de Mariupol siguen enfrentando situaciones críticas cada día. Persisten problemas de agua y alimentos, y muchos civiles resisten en edificios dañados. El futuro de Mariupol y de las personas que viven ahí es incierto, y el asedio asestó un golpe colosal, quizás irreversible, a la cultura y la historia de la ciudad. A principios de 2022, hubo muchos conflictos terribles en toda Ucrania, pero este asedio pudo haber sido el más brutal. Ucrania presentó una feroz resistencia ante sus invasores, y los rusos usaron tácticas de alta presión para resistir hasta que los ucranianos cedieran, como finalmente sucedió. Los soldados de Mariupol no pudieron resistir el constante bombardeo aéreo, el avance de las tropas rusas en tierra y el hecho de que rápidamente se estaban quedando sin comida ni agua. Se desconoce qué pasará con Mariupol en el futuro, o cómo terminará finalmente la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero por ahora, la ciudad está firmemente en manos de sus invasores. Gracias por ver el video de hoy. Si te pareció informativo, por favor deja un like o un comentario aquí abajo. Todo nuestro contenido, desde la investigación hasta la narración, es realizado por humanos, sin inteligencia artificial. Así que, si quieres apoyar nuestro canal, considera suscribirte y usa el icono de la campana para recibir notificaciones cuando se publique el próximo video de Guerras del Mundo. Gracias por vernos.